nos ven por televisión, sean bienvenidos al Centro Cristiano La Joya, ubicado en Avenida Zacatecas, número 30 del municipio de Tultitlán, Estado de México. Y pues todos ustedes sean bienvenidos. ¿Por qué no saluda a su hermano que está a un lado y dígale, hoy te va a hablar el Señor? Y con esa alegría, quiero decirte que el día de hoy nuestro tema se denomina Conociendo la Palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Conociendo la Palabra de Dios. Y pues bueno, vamos a pedirle a Dios que sea quien hable a nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie en señal de reverencia a nuestro Dios? Y con toda esa actitud recta que Dios quiere de cada uno de nosotros, vamos a decirle: Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú eres bueno. En esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes cosas grandes, nuevas y profundas, para que podamos ser de bendición a todas las naciones. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y bueno, el tema de conociendo la palabra de Dios la vamos a basar en el libro de Oseas 4:6. Libro de Oseas 4:6. Primeramente quiero preguntarte por un momento si alguna vez tú te has llegado a preguntar qué hubiera pasado si hubiera tomado otro tipo de decisión. ¿Qué hubiera pasado si tal vez hubiera obedecido el consejo de mi pastor, el consejo de mis papás? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido una buena dirección o me habría equivocado de dirección? En el libro de Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, es una palabra tan profunda, tan penetrante, que Dios nos está dando un aviso. Primero, Dios, ¿a quién se está dirigiendo? A su pueblo, ¿verdad? No de gente que no conocía de Dios. Su instrucción fue directa y dijo: mi pueblo fue destruido. No quiere decir que eran personas alejadas completamente de Dios, sino que Dios estaba hablando de personas que tenían una relación con Él. Y aún así, aquellas personas que tuvieron una relación con Dios fueron destruidos. ¿Quién de ustedes quiere ser destruido? Alce la mano. Nadie, ¿verdad? No porque Dios no estuviera, no porque Dios no te diera promesas, sino porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Cuando vemos el contexto, entendemos que el pueblo de Dios, en primera instancia, se alejó de la palabra de Dios. Se alejó del manual que Dios dejó en tus manos. Y trae como consecuencia el dejar de vivir conforme a la voluntad y conforme a los propósitos de Dios. Nosotros sabemos que los propósitos y los planes de Dios son para nuestro bienestar. Amén. Son para bendecirnos. Pero el pueblo de Dios decidió apartarse de la voluntad de Dios. Comenzaron a hacer lo que ellos querían, lo que el mundo les atraía a su corazón. A veces el pueblo de Dios es seducido por la música, el pueblo de Dios es seducido por las fiestas, por los convivios, por la familia. Tenemos muchas cosas que nos pueden atraer como hijos de Dios. Pero en este caso, el pueblo de Israel se apartó de la voluntad de Dios y por eso fueron ¿qué? Destruidos. Eso los llevó a vivir bajo consecuencias y ahora vamos a pensar en esto. ¿Hoy puede pasar lo mismo con nosotros? ¿Ustedes creen que Dios puede destruir a su pueblo hoy en día? ¿Hoy puede pasar lo mismo con nosotros? Podemos venir a la iglesia, podemos escuchar las predicaciones, las conferencias, podemos decir: Señor, yo te amo. Y aún así
vivimos en confusión. Aún así tomamos malas decisiones, aún así reaccionamos por emociones, porque si ya me dijo una palabra ofensiva, va a salir mi yo, va a salir mi sistema límbico de mi cerebro, ¿verdad? Y va a decir, yo soy emocional y me voy a enojar. ¿Cuántos de aquí nos hemos enojado? Alcen la mano. Muchas veces tomamos direcciones erróneas. Esto no quiere decir que Dios no está en tu vida, sino que no conocemos la palabra de Dios como deberíamos de conocerla. Una fe sin conocimiento, hermano, es una vida sin dirección. Es como tú vas a la mar, estás en un barco, pero no hay quien lleve ese timón. Pero este mensaje no es para que nos condenemos, sino que es para que despertemos como el pueblo de Dios, como aquel pueblo de Israel que se levantó en armas porque conocían la voluntad y los propósitos de Dios. Amén. Cuando falta la palabra, llegan los errores. Jesús fue muy claro en Mateo 22:29. Mateo 22:29 nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús está diciendo que el error en la vida no siempre viene por la rebeldía, sino que muchas veces viene por ignorancia. A veces cometemos tantos errores porque desconocemos la verdad. ¿Alguien ha tomado una decisión importante sin consultar a Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, lo hemos realizado. Y por eso elegimos mal, actuamos por impulso y después nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y si yo me voy a la física, dice que toda acción tiene una ¿qué? Una reacción, ¿verdad? Todo trae una consecuencia de acuerdo a nuestro actuar conforme a nuestras acciones. Pero Dios, no es que Dios habló, sino es que busquemos lo que Dios ya nos dijo. ¿Y dónde lo dijo? En su palabra. Cuando la palabra de Dios no dirige tu vida ni mi vida, algo más lo va a hacer. Y hemos escuchado las mentiras del enemigo cuando dice, lejos de Dios estoy mejor. ¿Sí has escuchado eso alguna vez? Lejos de Dios estoy mejor. Es que me ponen disciplinas, es que quieren que yo haga esto, que yo me aleje del otro, ¿verdad? Pero quiero hacer las cosas a mi manera. Después me acerco a Dios. ¿Has dicho alguna vez esto? Hoy me voy a tomar la libertad de ir a bailar, hoy me voy a tomar la libertad de ir a cantar, de tomar, de irme con mis cuates. Y después, cuando me acuerde, me regreso con Dios. Hoy necesito mi espacio personal. Como dirían muchos, no quiero ser tóxico. No es mi momento el día de hoy. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, tu mala decisión te puede llevar a la perdición. Un ejemplo es responder con enojo en alguna discusión, tomar las decisiones impulsivas, seguir lo que sentimos en el momento. ¿Por qué? Porque una de las características del hombre en su naturaleza humana son las emociones. Y hoy voy a actuar conforme yo, como me sienta. Si yo me siento feliz, voy a estar sonriente por todo el mundo. Y si hoy estoy triste, voy a estar en la depresión total. Pero cuidado si me habla mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi amigo, porque entonces yo puedo lastimar. Por eso la palabra de Dios en Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón.
Hay veces que en el momento se siente como que es lo correcto, que es lo que estoy haciendo bien, pero después vienen las consecuencias. Alejarse de Dios no mejora la vida, hermano. Que porque se murió mi hermano, se murió mi papá, tuve un accidente y es que esto me pasa porque sigo a Dios, porque estoy yendo a la iglesia cada 8 días, porque estoy yendo a cursos bíblicos y entonces por una situación que estoy pasando, mejor me alejo de Dios. Y si hoy estoy bien, porque hoy me reuní con mis familias, con mis amigos, hoy estoy súper bien, no necesito ir a la iglesia, pero para mí está bien. Pero te digo algo, que alejarse de Dios no va a mejorar tu vida. Al contrario, la vas a desordenar más. Dios no te va a limitar, pero Dios te va a proteger. Una vida sin palabra es una vida de inestabilidad. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Efesios 4:14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que no seamos como niños, ¿qué? Fluctuantes. Esto describe a una persona inestable. Hoy está firme, hoy puede ser un maestro de cursos bíblicos, hoy puede ser un director, hoy puede ser un servidor, pero mañana duda de lo que Dios le dio. Mañana duda de las promesas que Dios le dio. Y pasado mañana, ¿qué creen que pasó? Se enfrió su corazón. ¿Sí lo has escuchado alguna vez o lo has visto? Hoy tú y yo podemos decir estamos firmes en la fe. Hoy soy el guerrero del Señor, hoy soy el intercesor, hoy soy el levita, hoy soy el pastor. Pero mañana dudo de ese llamado que Dios me dio. Y pasado mañana ya no vengo. Solo porque lastimaron un corazón. Solo porque tomé una mala decisión. ¿Por qué? Pues porque no tiene un fundamento. El problema, hermano, no es caer. El problema es no tener con qué levantarte. La palabra de Dios no solo se lee, hermano, sino que se vive. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Entonces Dios quiere que tú seas perfecto, pero a la manera en que tú puedas llegar a esa perfección es a la manera en que tú conozcas la palabra de Dios. Que estemos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios te enseña lo correcto, te corrige cuando fallas, te instruye cómo vivir y te prepara para actuar bien. A veces como jóvenes, a veces como adolescentes, no nos agrada lo que Dios nos dice en su palabra. A veces como papás tampoco nos agrada lo que Dios nos dice que dejemos de hacer. Dios te está enseñando lo correcto, sí. Pero también cuando tienes tu tiempo a solas con Dios, tomas la palabra de Dios, Dios te corrige y te dice, detente. Cuando no sabes qué hacer y estás en una situación muy difícil, la palabra de Dios te puede instruir, te puede dar dirección, te puede decir cómo hacerlo, te prepara para actuar bien. Muchos tomamos como la palabra, como algún folleto, como algo que da solo información de la vida de Jesús,
sobre aquellos apóstoles, sobre aquellos hombres y mujeres de fe. Pero no solamente es esa información, sino que se trata de una transformación. Repite conmigo, transformación. Una persona que conoce la palabra piensa antes de reaccionar, perdona más rápido, toma decisiones con sabiduría. La palabra de Dios nos cambia nuestra manera de vivir. A mí me ha pasado cuando estoy en mi trabajo y me hacen enojar mis jefes, mis compañeros, y a veces quisiera enojarme y decir de cosas, pero el Señor me frena. Y yo aprendí que cuando esté enojado y quiera decir algo, lo primero que voy a hacer es morderme mi lengua. Porque solamente así no va a salir lo que pueda haber en mi corazón. Y con ello Jesús nos invita a que tú y yo escudriñemos la palabra de Dios. Pero la palabra escudriñar significa desmenuzar. Significa indagar más allá de lo que yo estoy leyendo. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? ¿De mí o de Dios? De Dios, ¿verdad? Escudriñar, a veces nosotros lo traducimos como leer rápido. Escudriñar verdaderamente la palabra de Dios, hermano, es buscar, profundizar y también es entender. Por eso Dios nos dice en Salmos 119 y 105, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te va a dar luz, te va a dar dirección. Estamos ciegos, pero la palabra de Dios te va a iluminar. Si no conoces la palabra, vamos a estar caminando en oscuridad. Leer la Biblia te informa y escudriñarla te transforma. Oí bien lo que te estoy diciendo. Si lees por leer la palabra de Dios, solamente te estás informando. Pero si tú la escudriñas, la estudias, la palabra te va a transformar. ¿Cuántos de aquí la palabra de Dios no nos ha transformado? Amén, ¿verdad? Por eso Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo es el momento más idóneo para que Dios escuche mi voz? Desde la mañana. Es de decirle, buenos días, Señor Jesús. Gracias por permitirme levantar. Gracias porque hoy me diste un empleo. Gracias. Me presento delante de ti como aquel siervo inútil delante de ti, Señor. Pero también es momento de que como ese siervo esperemos a la instrucción de papá. Cuando una persona ora, busca y se acerca, Dios habla. Pero si tú no oras, no buscas, no creas que Dios se va a acercar. Porque en la palabra de Dios dice, el que busca, halla. Y al que toca, ¿se le qué? Se le abrirá. Dios no está en silencio, hermano. Más bien, nosotros dejamos de escucharlo. Dios todos los días te está hablando a tu vida. Y te está hablando conforme a su palabra. Pero nosotros somos los que a veces decidimos no prestar atención, no escuchar. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. En Esdras 7:10, el libro de Esdras 7:10, nos da el modelo perfecto para poder crecer. ¿Cuántos de aquí quieren crecer? Amén. Dice, porque Esdras había preparado, ¿qué? Su corazón. Repite conmigo, preparado su corazón.
para inquirir la ley de Jehová. Inquirir significa adentrarse, estudiar la ley de Dios y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué entendemos por este pasaje bíblico, hermano? Que primero tú y yo debemos de preparar, ¿qué? Nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios, pero también ¿para qué? Para cumplir la palabra de Dios. Aquí están los 3 puntos claves, hermano. Aprender, vivir, pero también enseñar. Eso es lo que hacía Esdras. ¿Tú quieres ser como Esdras? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Yo quiero vivir conforme al corazón de Dios. Y tal vez se va a escuchar algo feo, pero no podemos vivir lo que no conocemos. No puedes decir que vives conforme a la voluntad de Dios si no conoces cuál es la voluntad de Dios. No puedes vivir como hijo de Dios si no sabes cuál es el efecto que produce el ser llamado hijo de Dios. Porque un hijo de Dios se posiciona como hijo. Cuando nosotros estamos en rebeldía, estamos apartados del corazón de Dios, pero cuando Dios restituye y Dios te dice, Víctor, regresa a mí, entonces estoy tomando mi posición como hijo. Y no solo como hijo, porque dice la palabra de Dios que por Jesucristo somos herederos y ¿qué? Y coherederos juntamente con Cristo. ¿Eres coheredero con Cristo? Amén, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir lo que conocemos de Dios. El hábito que marca la diferencia, hermano, está en Josué 1:8. Y ese hábito todos lo conocemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nos vuelve a dar esa instrucción el Señor. Nunca se aparte de ti ese manual que tienes en tus manos, ese libro que se llama Biblia, y no solamente la tengas para guardarla, sino ¿para qué? Para que la medites. Ya vimos cómo es meditar. Es escudriñar la palabra de Dios. Meditar de día y ¿de qué? Y de noche. Tenemos 24 horas, hermano. Puedes tomar 1 hora, puedes tomar 2 horas, puedes tomar el diezmo de ese tiempo que tienes para poder meditar en la palabra de Dios. Pero no solamente hay que meditarla, sino hay que guardarla y hacerlo. Si Dios te da la instrucción, ve y no peques más, entonces tienes que ir y no ¿qué? Y no pecar más. Esto no debe de ser de una manera ocasional. Esto debe de ser constante. Usted ha escuchado aquella historia donde dice que una gotita que sea tenaz puede perforar una roca, ¿cierto? Si tú eres tenaz, eres constante en la palabra de Dios, entonces vas a ser de bendición para los demás. Y este hábito que tú estás creando, que estás generando, entonces va a traer fruto. Dios dijo, mi pueblo fue destruido, pero hoy no tiene que ser así contigo ni conmigo. Hoy nosotros podemos tomar decisiones y esa decisión es conocer la palabra de Dios, conocer el corazón de Dios. A la manera en que tú conozcas la palabra de Dios, es a la manera en que tú vas a crecer espiritualmente. No seamos como niños fluctuantes, no seamos como aquellos enanitos en la palabra de Dios, sino que vivamos con dirección. Vivir con un crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que es necesario que crezcamos y lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Y hoy quiero decirte que hoy no es tarde para que puedas cambiar tu vida. La invitación es dejar de vivir por emoción y es empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Dios ya te dio 3 herramientas. Una es la enseñanza.
La segunda herramienta es el discipulado. Y la tercera, Dios te está dando cursos bíblicos. Gracias a Dios aquí se imparten cursos bíblicos y esa es la manera en que tú puedas crecer, conociendo la palabra de Dios, conociendo los planes de bien que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu futuro. No es una obligación, hermano, es una oportunidad que Dios te está dando el día de hoy. No basta con venir a la iglesia, sino que debamos de aprender la palabra de Dios, pero también ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser hacedores de la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero decir a todos aquellos que nos ven en televisión que también Dios está esperando a que tú seas un hacedor de la palabra. Que hoy Dios te está dando esa oportunidad de que tú conozcas su propósito, su voluntad, los planes de bien que Dios tiene para ti. Si hoy te encuentras en una situación difícil, en una situación de problemas, donde tú piensas que no puedes salir, la solución está en la palabra de Dios. Dios tiene esos planes y esos propósitos para ti. Pero hoy quiere el Señor que tengas un corazón dispuesto a cambiar. Y con esto me despido de redes sociales y de televisión para decirles que Dios te ama, que Dios te bendice y que no te olvides que hay alguien que está viendo siempre por ti. Y los que estamos aquí, quiero pedirte